Nutrición con Mikey Diet, episodio 106. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, tenéis vuestra plataforma, esa plataforma en la que voy a acompañaros paso a paso en vuestro cambio, en vuestros objetivos y en el que os resolveré todas las dudas y os ayudaré en todo lo que pueda para ello. Además, tenéis acceso a un montón de cursos que van a facilitar este proceso y vais a poder generar vuestros propios menús para tenerlos siempre accesibles. Y recordad que podéis poneros en contacto conmigo para lo que necesitéis a través de mikeydiet.com/contacto. Y ya estamos a jueves, casi acabando la semana, y espero que os esté yendo genial. Porque además hoy nos toca hablar de la cuarta herramienta, porque es la última herramienta de este mes, pero bueno, todos los jueves vamos a tener nueva herramienta, pero me hace especial ilusión porque terminamos el mes y tenemos ya nuestras 4 primeras herramientas. Y porque tenemos, como ya sabéis, a partir de este mes, un podcast diario en el que estamos hablando de un montón de cosas y estamos intentando ayudarnos todo lo posible. Así que nada, vamos a ir a por esta cuarta herramienta que consiste en toma un primer plato de verduras. Realmente esto es como una especie más que herramienta, es una herramienta, consejo, pero sobre todo vamos a explicar por qué y cómo hacerlo y qué razones reales hay para tomar un primer plato de verduras. Así que vamos a darle caña al asunto. A ver, cuando me refiero el tomar un primer plato de verduras, no me estoy refiriendo que sí o sí sea necesario hacerlo, pero sí que puede ser interesante o, al menos, convertir a la verdura en el protagonista, o en la protagonista, mejor dicho, de nuestro plato. Porque sí es verdad que a veces andamos como un poco perdidos, un poco perdidas, cuando el problema que tenemos es que pasamos hambre, tenemos ansiedad, creemos que las raciones que nos recomiendan son demasiado pequeñas y realmente estamos acostumbradas o estamos acostumbrados a raciones muchísimo más grandes. Y aquí es donde entran en juego las verduras. Porque no solo es el hecho de que las verduras sean buenas para nuestra salud, nos aporten nutrientes, tengan otros factores positivos, sino que además de todo eso, al ser tan poco calóricas y poderlas comer en tanta cantidad, nos puede ayudar muchísimo a sobrellevar este problema. Porque además, aunque no os lo creáis, a mí esto me hace mucha gracia, pero hay mucha gente que incluso gustándoles o encantándoles las verduras o ciertas verduras, las toman muy poco a menudo. A veces es por miedos que les han infundado, como pueden ser pesticidas, que les pueden sentar mal, etc. En otras ocasiones es simplemente que no nos paramos a pensar recetas en las que usar esas verduras. Y también, muchas veces, es el simple hecho de creer que todo lo que lleva verduras requiere un mayor tiempo de cocinado o estar más pendientes. Y vamos a sernos sinceros, no hay nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, meter unos pimientos en la bandeja del horno con un poco de sal y de aceite tarda poquísimo en asarlos y están tremendos y no tienes que estar atento o atenta a nada. Pero ojo, que no me olvido también de que hay muchas y muchos de vosotros que no tomáis verduras porque no os gusta. Y de hecho ya tengo un vídeo en el que hablé de ello que se titula, por si queréis buscarlo, Cómo comer verduras si no te gustan. Seguramente si pones cómo comer verduras si no te gustan Mikey Diet, te aparece ahí. En ese vídeo realmente de lo que hablo es del problema de creer que no nos gusta la verdura, cuando estoy convencido al 100% de que existe mínimo una verdura o
una preparación con verdura que os encanta, pero es que estoy convencido. Pero bueno, realmente no solamente es el tema de que a unos nos puedan gustar más o menos, sino también tenemos que entender las razones por las que este primer plato de verduras puede ser tan interesante. Es decir, qué ventajas tiene tomar esta verdura como primer plato. Porque realmente, aunque no lo penséis de esta manera, tiene muchísimas ventajas. ¿Por qué? En primer lugar, porque estás tomando más verdura. Y esto siempre va a ser positivo. Como ya dije en el vídeo en el que hablé de la importancia de tomar verduras, que también podéis buscarlo. La importancia de tomar verduras. También es verdad que las verduras tienen un contenido energético bajo. Y sin embargo, proporcionan muchísimas vitaminas y muchísimos minerales. Y al tener un contenido energético tan bajo, podemos abusar muchísimo más de ellas que de otros alimentos, por lo que realmente al final nos van a saciar más. ¿Y qué ocurre? Que al saciarnos más, vamos a tomar menos cantidad de otros alimentos más calóricos que había en nuestro menú o que tomábamos habitualmente cuando hacíamos esa comida concreta. Y además, el tomar la verdura como primer plato hace que se amortigüe la subida del azúcar en sangre tras las ingestas. Pero bueno, no nos vamos a meter en este tema ya que próximamente voy a hablar de ello, pero es interesante conocerlo. Vamos, que al final, en definitiva, solo nos va a proporcionar cosas positivas. Realmente, una simple ensalada antes del plato principal puede ser una estrategia fabulosa si tu problema es que comes demasiada cantidad o pasas hambre cuando tomas una ración normal. Y sí, muchas y muchos estaréis diciendo, pero si tú dices siempre que las calorías no son importantes, ¿qué más dará que coma mayor o menor cantidad mientras sean alimentos saludables y lleve una dieta igualmente sana? Por supuesto, es verdad. Yo siempre digo que las calorías no son importantes, o al menos que no son tan importantes. Pero ojo, que esto no quiere decir que no sean un factor más que tengamos que tener en cuenta. Porque sí, por mucha comida sana que tomes, si es en demasiada cantidad, te va a hacer engordar y probablemente sufrir a largo plazo los mismos problemas que aquel que engorda por comer mal. Por supuesto, de una forma más atenuada, de una forma más lenta y más suave, pero van a existir. Pero, pese a todo esto, también es cierto, como siempre digo, las calorías no son tan importantes y no todo el mundo va a tener que estar atento a las cantidades. Pero, como ya os dije cuando comencé a explicar estas herramientas a principio de mes, no tiene por qué ser para todo el mundo, es decir, coged aquellas herramientas que vayan a ser útiles en vuestro caso concreto y aprovecharlas al máximo. Pero no hace falta que cojáis herramientas que no se asemejan o que no se adecúan correctamente a los problemas que venís teniendo. Además, no solo eso. Sí es verdad que es importante que si pretendes llevar una alimentación saludable, es que tienes que incluir verduras en tu alimentación. Y qué mejor que hacerlo como un primer plato, ya que además culturalmente está muy aceptado. Y la parte cultural de la gastronomía, de lo que comemos, es igualmente importante. Pero a ver, no solo todo esto que hemos comentado es importante, sino que además el incluir estas verduras, ya sea como primer plato o haciéndolas protagonistas, puede que haga que podamos disfrutar de ciertas preparaciones que nos encantan y que no son del todo saludables, pero que son mejorables. Es decir, vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos utilizar las verduras, ¿no? En primer lugar, como estamos hablando, como primer plato. Es decir, su uso como primer plato es muy típico, al menos aquí en España es muy típico. Contadme si algunos sois de fuera de España, contadme en los comentarios si también es típico el primer plato que sean verduras en vuestros países, porque es interesante saberlo. Y de hecho, si es verdad que, hablando de esto, de España, puedes ir a muchos restaurantes o recordar cómo se ha comido siempre en tu casa y muy probablemente, si había varios platos, el primero solía llevar una cantidad alta de verdura o ser simplemente verdura. Pero claro, que sea lo más típico no quiere decir siempre que sea lo mejor o la mejor opción.
Pero es que en este caso concreto sí que lo es una gran opción. Y realmente lo que os comento de que es muy típico, lo digo porque muchas veces no queremos seguir ciertos consejos cuando damos consejos a los nutricionistas. Al final hay muchas veces que no los seguimos porque es algo que se sale de nuestra cultura gastronómica. ¿Qué ocurre? Que cuando algo se sale tanto de tu cultura gastronómica, de lo que has vivido, de lo que has tenido toda la vida, pues entonces es mucho más difícil adquirir ese hábito, porque tienes que luchar con muchos más factores que tienes en contra. Pero realmente ya he comentado antes qué ventajas tenía usarlo como primer plato, así que no vamos a enrollarnos en eso. Simplemente quiero dejar un pequeño apunte de que no tiene por qué constar únicamente de verdura el primer plato, pero sin dudarlo puede ser una gran opción, sobre todo si el segundo plato va a ser contundente. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que hay cosas que sí que podemos hacer y cosas que estarían fuera de lo que estamos buscando. Entre esas cosas que sí que podemos hacer es utilizar únicamente verduras o hacer que sean la parte principal del plato. A ver, por ejemplo, las cremas, los salmorejos, los gazpachos, los purés. Sí es verdad que todo esto tiene un aspecto positivo y uno negativo. Dentro del positivo es que suelen ser fáciles de comer, estamos hablando de cremas, estamos hablando de textura más líquido, textura más papilla, que entra muy fácilmente. Y si es verdad que en general, ojo, digo en general, que ya sé que algunos no será así, pero en general le gusta a más personas y suelen ser más fáciles de hacer. ¿Cuál es el problema? El problema es que son verduras trituradas, por lo que sí es verdad que hay ciertos beneficios que vamos a perder. Por ejemplo, entre ellos, la parte de fibra del alimento que se rompe no tiene el mismo efecto que la fibra esa que está entera, porque cuando nosotros masticamos nunca llegamos hasta ese punto. Además, al evitar ese grado de masticación, al evitar el estar masticando, puede ser cierto que entra más fácilmente y nos sacia menos que si estuviésemos tomando verdura entera. Luego también tienes otras opciones como podrían ser cocinadas, ¿no? Verduras asadas, judías verdes hervidas, pisto, asadillo. En general, las verduras cocinadas son una gran opción y hay muchísimas posibles recetas y opciones que podéis utilizar. Y si es verdad que habrá gente que diga que pierde parte de sus nutrientes, pero también los hace más digeribles. Así que no os preocupéis por el tema de si vais a perder o no vais a perder nutrientes haciendo esto. Y sacian más que cuando lo que hacemos es triturarlo. Y esto es de agradecer si lo que buscamos es no pasar hambre. Pero incluso con todo esto, existe una tercera opción que podría llegar a ser incluso mejor. ¿Y cuál es esa? Pues tomarlo crudo como ensaladas, es decir, cualquier verdura que puedas tomar cruda. Esto puede ser sobre todo si nuestro problema es que comemos demasiado. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de la forma más eficaz de quedarnos saciados, ya que son difícilmente digeribles, es decir, que como tiene nuestro aparato digestivo que hacer más esfuerzo para intentar digerirlo, nos va a llenar antes, la necesidad de masticar más también va a provocar sensación de saciedad, por lo que es una grandísima opción. De hecho, es muy recomendado que parte de la verdura que tomamos sea cruda. ¿Y cuáles son esas cosas que hemos dicho antes que no deberíamos hacer cuando nuestro objetivo es, digamos, el echar mano de estas preparaciones con verduras? Bueno, pues a ver. Lo primero, las ensaladas de pasta. ¿Por qué las ensaladas de pasta? Porque en muchas ocasiones yo he visto ensaladas de pasta en la que predominaba sobre todo la pasta. Y no, eso no es una ensalada. Una ensalada de pasta es una ensalada que tiene una gran cantidad de verdura, en la que se ven muchos colores, mucho verde, y en la que tenemos un puñadito de pasta, tenemos 20, tenemos como mucho 30 gramos perdido entre la ensalada, pero no consta de eso, sino lo que te estás haciendo es un plato de pasta con verduras. Realmente lo del tema de los 20-30 gramos simplemente es porque sé que en general mucha gente luego se pregunta ¿cuánto es poco? Pues bueno, 20-30 gramos me parece que está bien, que sería una opción para una ensalada de este tipo. Y como detalle para comentaros, porque además esto me hace mucha gracia, he llegado a ver ensaladas de pasta que no tenían
ni una sola verdura. Y en ese momento te paras a pensar, ¿y por qué esto es una ensalada de pasta? Esto es un plato frío de pasta con lo que sea, pero no es una ensalada de pasta. ¿Cuál es otra opción que no deberíamos hacer? Pues por ejemplo una crema de verdura con más nata que otra cosa. Porque también es muy común hacer cremas que al final tienen una mayor cantidad de nata o de otro elemento distinto a la verdura que la propia verdura. Es decir, hay cremas que son extremadamente densas y que se utilizan este tipo de ingredientes en demasiada cantidad. Tampoco sería la mejor opción si lo que estamos buscando es saciarnos más para intentar un poquito disminuir esa ingesta que estamos haciendo demasiado elevada. Y, por ejemplo, también podríamos decir que no deberíamos comer patatas fritas. Porque sí, algunas personas consideran que esto entra dentro de las verduras y demás. No, la patata frita no me vale. Y además mucho menos frita, porque todavía me dices que es cocida, que es al microondas, que es asada. Pues te digo que vale. No como verdura, pero bueno, que le doy un pase. Pero patatas fritas como primer plato o como acompañamiento abundante de un plato, pues no, no es la mejor opción. Ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo más, pero creo que os hacéis una pequeña idea de lo que nos estamos refiriendo. De hecho, si se os ocurren más ejemplos, os invito a ponerlo en los comentarios para que podamos compartirlo con el resto de personas que están por aquí. Y bueno, ya hemos terminado con esta parte, ¿no? Con la parte de utilizarlo como un primer plato. Pero os he dicho que había otras formas de utilizarlo. Por ejemplo, hacer que las verduras sean las protagonistas. Algo muy importante es hacer que las verduras se sientan protagonistas. ¿Por qué? Porque hoy en día las verduras se sienten algo apartadas de nuestra alimentación y eso provoca muchos problemas en el menú verduril. Al final, realmente las pobres verduras, como las tenemos tan apartadas, van a necesitar tratamiento psicológico, así que vamos a intentar un poco volverlas a meter en nuestra vida. Y entonces hago un llamamiento para conseguir que las verduras se hagan protagonistas de nuestros platos. Que si tomas una ensalada de pasta se vea mucho más la verdura que la pasta.